dice, ¿me puede explicar Juan 6:44? Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Bien, vamos a tratar de explicarlo, ¿cómo no? Pero toda explicación de una frase cortita, un versículo cortito, ¿cómo tiene que ser? En su contexto y en su trasfondo. Bien, cuando alguien me hace una pregunta de un versículo así, y algunos son medios controversiales, yo le digo, bueno, en primera instancia, lee el capítulo 3 veces. ¿Sabes qué me queda mirando? Porque diciendo, ¿cómo me dice eso a mí? Que yo soy creyente o que yo soy estudiante del Instituto Bíblico. Claro, es como que el creyente, el hermanito que me viene a preguntar, es como que ya leyó el Evangelio de Juan en este caso. Ya lo leyó con anticipación. Sí, pero para entender bien la frase, viniste a preguntármela. Hay cierta duda. Bueno, para entender bien esa frase o ese versículo hay que entenderlo bien en su contexto y en su trasfondo. Está en Juan 6:44. Lo leo literalmente. Dice el Señor Jesús, no murmuréis entre vosotros. Nadie o ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ahí paran en la lectura. Por eso error, Porque yo te digo, ya el contexto, el versículo siguiente, el 45, explica el 44. Mira, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, etc. Y mira el 45, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Trasfondo. Aquí el Señor está discutiendo en la sinagoga de Capernaum. Fíjate el versículo 59. Sábado por la mañana, reunión en la sinagoga, judíos, todos muchachos judíos, todas familias judías, discutiendo allí. Esto viene con anticipación de que él multiplicó el pan en la pradera el día anterior o el día antes. Cuando van a la sinagoga, le sacan el tema del pan del cielo, del pan, y comienzan a decir, el Señor les dice, Dios a través de Moisés le dio maná, el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Y ahí comienza a decir que Él es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, que Él vino del cielo y que da vida a todo aquel que come este pan. Entonces algunos comenzaron a decir, pero ¿cómo qué está diciendo dice que vino del cielo, nosotros conocemos, mira, versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, pero no es este Jesús, 6:42, pero no es este Jesús el hijo de José, ese es el vocabulario de ellos, ¿no? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, el de Nazaret. ¿Cómo pues dice que del cielo ha descendido? Entonces el Señor les dice, no murmuren de mí las palabras que les dije. Mirá versículo 43. El Señor dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice, se los reprocha, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. ¿Qué significa? Buscamos en el griego y ese verbo, traer o le trajere, se usa en otro contexto para arrastrar las redes. O sea que la idea es que el Padre arrastra al Hijo, a las personas, al Mesías. Acordate que estamos en sinagoga judía. Y seguramente hablando hebreo. Y le reprocha, diciendo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y sigue las palabras del Señor. Versículo 45 aclaran el 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. 45. Escrito están los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Y dice el Señor, de modo que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y después dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios.
Y el que oyó la voz del Padre y aprendió de él, ¿a dónde aprendió la voz del Padre? Dice, nadie le vio personalmente, sino el Hijo que vino desde el cielo. Se trata de leer la Escritura, leer Moisés, los profetas y los salmos. El que leyó la palabra del Padre viene a mí, porque la palabra del Padre me señala a mí como Mesías. ¿Lo comprendés? ¿Sí o no? La palabra del Padre te trae a mí, dice el Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Les está reprochando a sus judíos muchachos. Perdón, a esos muchachos judíos. Les está reprochando. ¿Pero acaso no tienen la palabra de Moisés ellos? Ellos tenían una religión y una religiosidad, una serie de estatutos para cumplir, una serie de reglamentos, las tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones de los ancianos abrumaban la palabra del Padre. No tenía que ser así, porque incluso hay un mandamiento en Deuteronomio que dice, no le agregarás para que puedas cumplir la palabra de Dios. Ellos tenían un montón de tradiciones. Te cuento más. Las tradiciones fueron escritas unos años después de Cristo, en forma de Mishnah. Luego fueron revisadas, la Gemara, y terminó siendo el Talmud, una cantidad de tomos de las tradiciones de los ancianos. Ellos estaban siguiendo las tradiciones de los ancianos en la sinagoga y no tenían la palabra morando en ellos. Mirá, te lo demuestro más. Mirá el contexto. Mirá Juan 5. Juan 5, mirá. Juan 5, si bien esto sucede en Jerusalén, en Juan 5, está la misma idea, el mismo contexto. Dice el Señor, mirá 5:37. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, como recién lo terminamos de leer, ¿sí? Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Tienen una tradición, como hoy el judaísmo de hoy en día tiene, tanto con el Talmud y las tradiciones. Dice, no tenéis la palabra del Padre morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. La palabra del Padre. Mirá el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mirá el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que ellos no querían venir a Él. Ellos se resistían, ellos le rechazaban. ¿Y por qué? Porque tenían una religiosidad de reglamentos impuestos por hombres y no tenían verdaderamente la palabra del Padre morando en sus corazones, no tenían las Escrituras ni los escritos de Moisés. Dice, mirá, versículo 46, 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Les está diciendo, si ustedes creyesen la palabra del Padre, vendrían a mí, me aceptarían como Mesías, porque la palabra del Padre me señala claramente. Moisés, con el anuncio de que vendría el profeta, las fiestas mesiánicas y las profecías mesiánicas de Moisés, los profetas y los salmos, indicaba claramente quién era el Mesías. Si ellos hubieran tenido la palabra del Padre morando en sus corazones, hubieran recibido al Mesías. Pero no querían venir a Él porque no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Mirá, te digo más. Juan 1. Mirá, búscalo. Juan 1. ¿Cómo vinieron los discípulos a creer en Cristo? Libremente. Primero porque en el Jordán el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el Mesías de Israel. Tiempo después subieron a la Galilea, después de haber escuchado la palabra del Padre en el Jordán, y se fueron diciendo unos a otros. Mirá lo que decían. Algunos discípulos de Juan el Bautista, dice Juan 1:37, siguieron a Jesús. Después del versículo 40 dice, Andrés, Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, etc. Fíjate versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió,
Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado quien escribió, Moisés y los profetas escribieron. Y a los muchachos estos que no le querían creer en la sinagoga, el Señor les dijo, no murmuren contra mí, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Escrito está, seréis enseñados por la palabra del Padre, y el que oyó al Padre, viene a mí. El que oyó a Moisés, viene a mí, porque el Tanaj, el Antiguo Testamento, me indica a mí, me señala a mí, diría el Señor, como el Mesías de Israel. ¿Comprendés? Libremente fueron creyendo los discípulos y diciéndose unos a otros, encontramos a aquel, encontramos al Mesías, de quien escribió Moisés y los profetas. Pero estos muchachos de la sinagoga, los judíos que les llevaban la contra, no querían venir a él para tener vida. Lo cuestionaban, lo celaban, y el Señor les dijo de esa manera, el que ha oído al Padre y fue instruido por el Antiguo Testamento, viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, yo le doy vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Listo? ¿Comprendido? Bien. ¿Alguna preguntita en cuanto a esto? Te digo algo más. Volvemos a Juan 6:44. Volvé a Juan 6:44. La frasecita, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, muchas veces es usada fuera de contexto. La teología calvinista o reformada usa esta frase para decir, Dios el Padre tiene los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios el Padre los arrastra, los trae a Cristo. Cristo muere por los elegidos, no muere por todos, muere por los escogidos y le da vida eterna. Pero dice, el Padre los trae porque los tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y, ¿qué? Decir eso es sacar la frasecita del contexto de Juan 6 e interpretarla en una estructura teológica que llega a ser otro contexto. ¿Lo comprendés? No se debe interpretar la Escritura de esa manera. Como siempre decimos, a Juan, todo texto, Juan 6:44 debe ser interpretado en su contexto y en su trasfondo judío. ¿Quedó más claro todavía? ¿Sí o no? Bien, muy bien. Ahí hemos respondido una pregunta importante, porque, ¿sabes una cosa? Te digo una cosa, ese versículo sacado de contexto y dicho de esa manera, es como un pilar, como un fundamento de la teología calvinista, pero es una estructura teológica construida con texto fuera de contexto. Así que no a esto, nosotros decimos no a aquello, aquel contexto, aquella idea, aquella estructura, nosotros interpretamos Juan 6:44 en el contexto de Juan 6.